Nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar. Allí van los señoríos, derechos a se acabar e consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos, allí los más chicos. Allegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Carlos Fernández Carriedo nació en Monzón de Campos en el año 1963. Está casado y tiene 2 hijos. Es economista y funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León. Ha ocupado diversos cargos, algunos de los más destacados: director general de Presupuestos y Programación de la Junta de Castilla y León entre 1995 y 1999. Ha sido consejero de Sanidad y Bienestar Social y portavoz de la Junta de Castilla y León desde 1999 a 2003. Posteriormente se convirtió en consejero de Medio Ambiente de la Junta hasta el año 2007. Actualmente es presidente del Partido Popular de Palencia, procurador de las Cortes de Castilla y León desde el año 2003 y portavoz del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León desde 2007. Se reconoce amante de la montaña palentina y de Tierra de Campos. En sus ratos libres aprovecha para pasear, viajar, charlar con sus amigos o leer libros de historia. Esta noche se sienta en nuestro plató Carlos Fernández Carriedo. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches ¿Cómo a se usted y a encuentra? todas las personas que nos ven en sus casas. Pues muy bien, muy a gusto. ¿Usted cómo definiría la política? La política, pues, si uno mira en los libros, viene de polis de ciudad, entonces es el arte del gobierno o de preocuparse de los asuntos de los ciudadanos, pero en realidad es una tarea al servicio de los demás que se realiza durante una época concreta de la vida. Lo que es muy importante es que seamos muy conscientes que políticos somos todos y hay personas que durante una etapa de su vida dejan otras profesiones para dedicarse al servicio de los otros desde la actividad política y luego puedan volver a la actividad que inicialmente realizaban, y por tanto hay que animar a todo el mundo a que realice actividad política, que tenga vocación política y que participe en la cosa pública al servicio de los otros. ¿Usted cree que el concepto que tiene de política se aplica en la práctica? Pues en la mayor parte de los casos sí. Lo que pasa es que generalizar, como todo en la vida, es muy complicado. En el caso de Palencia, un partido como el nuestro, el Partido Popular, presenta en unas elecciones autonómicas y municipales más de 1.300 candidatos. Nosotros tenemos en este momento en la provincia de Palencia casi 700 concejales y por tanto hay 700 personas del Partido Popular, otros cientos de personas de otros partidos políticos que cuando se levantan cada mañana piensan qué hacer para beneficiar a los ciudadanos de los pueblos, de las ciudades, de las villas en donde ellos residen y donde han sido elegidos, y por tanto en casi su totalidad son personas desprendidas que piensan solo en cómo ayudar a las personas que les han votado, a los que no les han votado, a los ciudadanos y vecinos de sus pueblos en los que viven. Y es verdad que hay un porcentaje muy pequeño, pero que son muchas veces más noticia que el resto, pues que buscan la política para aprovecharse personalmente y no para utilizar a la política al servicio del conjunto de los ciudadanos. De no haber sido político o de no haberse dedicado a la política, ¿qué le hubiera gustado? Bueno, yo es que en realidad tampoco me considero un político con mayúsculas en el sentido de que mi profesión no es la política. Yo soy funcionario, soy economista, he estado mucho tiempo como empleado público y cuando deje la primera línea de la política, naturalmente que seguiré en política al servicio de los ciudadanos, pero volviendo a mi puesto de funcionario, y por tanto yo creo que lo importante de la gente es que nos consideremos que tenemos una profesión y que coyunturalmente estamos en la política. Y yo lo que soy fundamentalmente es empleado público, soy funcionario y por tanto persona que como funcionario y empleado público pues está al servicio de los ciudadanos, que son en definitiva los que pagan los impuestos para recibir servicios. Y nosotros lo que somos meros intermediarios entre esos impuestos que pagan y entre los servicios que reciben. Y ahora, desde un cargo público de elección directa, y antes desde una oposición aprobada y como empleado al servicio del conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, para usted la política es algo temporal. Debe ser algo temporal, sí. Lo importante es que además uno tenga una actividad y un trabajo previo, es decir, que hay de aquellos políticos que desde el principio solo se llegan a la política porque como no es para toda la vida, se podrán quedar sin trabajo y además con una dependencia muy directa siempre de que sus decisiones tengan que ver con seguir de la vida política. Yo creo que las personas que afortunadamente tenemos otra actividad tienes mucha independencia
y te estás en la actividad política mientras crees que eres útil a los demás, mientras estás a gusto, mientras te crees que contribuyes al servicio de la gente que te ha votado, y el día que piensas que hay otros ciudadanos que lo pueden hacer mejor, pues con toda naturalidad del mundo vuelves a tu puesto de trabajo ordinario. ¿El poder corrompe? Pues no debiera. En el caso de algunas personas, como he dicho antes, puede que ocurra, pero en la mayor parte de los ciudadanos el poder es una magnífica oportunidad para ayudar a la gente. Lo que pasa es que, como todo en la vida, tiene su cara y su cruz. Y si cogemos cantidad de facetas de la actividad humana, pues se pueden utilizar para aspectos muy positivos, pero también se pueden utilizar para la parte negativa. Los medios de comunicación es una excelente oportunidad para informar a los ciudadanos, pero también, sin duda, pues hay programas de televisión que no son el mejor ejemplo que se puede dar al conjunto de la sociedad. Pues este es el caso que se puede hacer de los políticos o de cualquier profesión que nos podamos imaginar. En Italia, la tercera fuerza política más votada la lidera un humorista. ¿Usted cómo interpreta esto? Pues hay un cierto desapego y un cansancio, sin duda, de los políticos tradicionales. Pero también hay un riesgo de pensar que las personas que son más populistas, que simplemente critican a los políticos, pues lo van a hacer mejor. En el caso que usted me plantea, Pepe Grillo es una persona que ha sido condenada por homicidio, que él directamente es el líder del partido, pero no se puede presentar a las elecciones porque la legislación italiana le impide que una persona condenada por homicidio se pueda presentar. Y en el caso de España hemos tenido personas que siempre han criticado a los políticos, que se presentaban a las elecciones sin partido político. Es el caso, por ejemplo, de Gil y Gil o el caso de Ruiz Mateos, que desde la crítica a los políticos y desde una posición populista han conseguido obtener representación pública y, desgraciadamente, tampoco han sido el ejemplo de cómo solucionar los problemas, sino muchas veces todo lo contrario, el ejemplo de lo que no hay que hacer. Por eso criticar a veces a los partidos es muy fácil, pero también los partidos es una base y un sostén del sistema democrático y también un propio sistema de autorregulación de aquellas personas que no funcionan para que puedan ser más expulsadas fácilmente que aquellos que no están respaldados por un partido político. Aunque todavía seguro queda mucho, Carlos, ¿cómo le gustaría que fuesen sus últimos días en la política? Pues me gustaría que se me recordara como una persona que estuvo al servicio de los demás, que procuró ayudar desde aquello que en conciencia creía más necesario en cada uno de los momentos, que consiguió hacer amigos también en la vida política, que no tiene como enemigo a ninguna persona, o al menos yo no considero a nadie como enemigo personal mío en la vida política, y que cuando los ciudadanos o en mi partido se cansen de mí, o yo piense que hay personas que sin duda pueden coger el testigo y hacer una tarea mucho mejor de la que yo pueda prestar, pues con toda la naturalidad del mundo me volveré al puesto de trabajo que desempeñaba anteriormente. No dejaré nunca de tener criterio político, porque eso es algo que se lleva dentro, pero dejaré de estar en la primera línea de la vida política. ¿En la política se hacen amigos de verdad, Carlos? Pues yo sí los he hecho. Es importante no dejar los amigos que uno tenía antes de entrar en la política. Eso es muy importante, pero también es muy importante hacer amigos en la política, y también es muy importante que aquellas personas que no son tampoco amigos tuyos, de los que sales habitualmente a la calle con ellos, pues se actúe en régimen de igualdad a la hora de las decisiones políticas, porque es malo estar en la política sin tener amigos, pero también es muy malo que se utilice la política simplemente para situar o para contar con los amigos. Yo creo que hay muchísima gente que no son amigos, que merecen la oportunidad de demostrar lo que valen y lo que sirven en la política, y también esta es una labor que desde un partido político tenemos que fomentar, ¿no? La amistad, el ámbito familiar, el lado humano de la política, que es esencial, pero también ser conscientes de que la política no es algo solo de la gente que conoces o de la gente más próxima, sino que hay gente a lo que nunca se dio una oportunidad y tenemos la obligación de dársela y de demostrar lo que vale. ¿Qué rutina lleva un día de elecciones? Pues me levanto por la mañana y ¿Pronto? sí, pronto, pues a eso de las 7:30, una cosa así. Y lo que hago es una ruta de los colegios electorales. En el Partido Popular nos distribuimos el conjunto de la provincia en varios equipos. Hay personas pues, que hacen varias rutas en la provincia, y yo en concreto pues solo formo parte de un equipo que visita los colegios electorales de la capital, y nos da tiempo a visitar todos los colegios y todas las mesas. Sin parar. Saludamos, sí, sin parar, saludamos a todos los interventores y apoderados de todos los partidos políticos, pero también a los miembros de la mesa, que hacen una labor muy ciudadana muy importante ese día, porque sin elecciones no hay democracia, y es personas que en sorteo les ha correspondido la labor de dedicar un día entero al servicio de los demás, en la actividad
de miembros de la mesa. Y sí, si uno en la provincia de Palencia, y en este caso en la ciudad, que es el caso que yo hago, desde primera hora de la mañana coges un colegio electoral y acabas a las 8 de la tarde cuando se cierran los colegios, si no paras, te da tiempo a visitar todos. Y esa es una rutina que ya tenemos cogidas. O bien empezamos por el barrio del Cristo, con los colegios del Cristo, o bien quizá por la zona de la Avenida de Madrid, por el Colegio de Santa Rita, y bien por un lado o por otro, al final nos da tiempo a visitar todos. ¿Es un día de nervios? Pues es un día de nervios, porque como todo examen, al final no sabes cuál es el resultado definitivo y depende de los Algo ciudadanos. se intuye. Sí, con la experiencia política al final te vas dando cuenta, sí, 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 sí. Igual que cuando una persona se presenta a un examen y antes de saber la nota, tú ya más o menos sabes si puedes aprobar o no, pues aquí es lo mismo. Según vas viendo el ánimo de la gente, según vas viendo el cómo te miran los ciudadanos, te haces una idea de si ese día vas a tener más apoyos que otros días. Y además, cuando vas viendo también los resultados electorales con unas muy pocas mesas, te haces un balance general de cuál puede ser el resultado, porque evidentemente sabes qué es lo habitual del Partido Popular en cada una de las mesas y si estás aumentando o perdiendo voto, y por tanto, aunque sepas pocos resultados, eres capaz de adivinar aproximadamente pues cuál va a ser el resultado final de una votación. ¿Es supersticioso? No, no lo soy, no, 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 ni en número 13, ni en el Nada. martes, ni los gatos negros, no, no lo soy. No es supersticioso, nos comentaba que algo de nervios se vive, aunque ya se intuye ese resultado. A nivel político, ¿usted cree que ha tocado techo? Pues es que en política no estamos para saber si estamos en techos o no, pero Pues seguro que hay algún político que se marca un objetivo. bueno, yo personalmente el objetivo es ayudar a los demás y en el sitio en el que estoy me permite primero escuchar los problemas de mucha gente. Segundo, tener contacto con muchas realidades que no se tendría si no se está en política. Por eso animo a muchos ciudadanos a que den ese paso por la vida política. Y tercero, desde tu criterio y tu experiencia, poder ayudar a los demás. Y yo creo que por eso no hay sitio pequeño en política. El concejal de un pueblo pequeño es capaz de ayudar y escuchar a mucha gente, a veces resolviendo más problemas, incluso de carácter personal, que los que pueda resolver el propio presidente del gobierno. Luego, no hay techos y suelos. En política todo el mundo es importante y yo por eso animo a la gente, porque yo en los sitios que he estado he tenido la ocasión de escuchar y conocer gente que no hubieras tenido la ocasión de no estar en política. Y no me refiero a gente que manda mucho, sino muchas veces la gente que tiene muchísimos problemas y que sus dificultades y sus realidades no los conoceríamos personalmente de no ser porque tenemos una experiencia como la que estamos viviendo en el caso de la política. Vamos a repasar, si le parece, un poco su vida. ¿Qué recuerdos tiene de la infancia? Pues yo nací en Monzón de Campos, en aquella... Eso es, allí... Bueno, ¿Una foto entonces, de pequeño? Eso es, entonces no había PlayStation, no había DS, no había Wii, y ese era un caballo de juguete de ruedas que teníamos mi hermano y yo, y pues nos lo pasaríamos fenomenal con él. Y sí, yo tuve una infancia muy feliz. En aquella época no es que nos sobrara gran cosa, pero tampoco nos faltó nada de lo verdaderamente importante. Y empezamos a valorar que había que tener esfuerzo, sacrificio y dedicación cuando uno quería conseguir algo. Y a lo mejor una reflexión sobre esto hay que hacer en el momento de crisis que vivimos, que no siempre es muy importante tener muchas cosas, sino a veces el camino para conseguirlas, el esfuerzo que uno hace y la dedicación y el trabajo que te lleva al poder conseguir algo. Y lo que te hace feliz a lo mejor no es el día que lo consigues, sino todo el trabajo previo de un sueño que se hace realidad. ¿Qué inquietudes tenía en su juventud? Bueno, pues tenía los hobbies habituales de cualquier niño de mi edad. Entonces no íbamos a la piscina, sino al río en mi pueblo. Lo que nos gustaba, pues lógicamente, era andar en bicicleta, la pesca, tanto con caña como con retel para el cangrejo. Antes hacía vida de calle. Sí, se vivía en la calle, la verdad, Sí. mucho más que ahora. No había peligros, no había dificultades con los coches. Y bueno, pues lo demás teniendo claro que lo importante eran los estudios. Yo era un niño estudioso, sacaba buenas notas, de lo que hoy llamaríamos niños formalitos. Y bueno, era una infancia sencilla, pero a la vez muy feliz. Y yo creo que también recuperar esos valores de los aspectos pequeños son muy importantes. Tienes un Peter en un libro que se llama Lo pequeño es hermoso, y es que es importante que nos demos cuenta de que a veces la felicidad está en las pequeñas cosas, en los aspectos que pasa desapercibido, en apreciar el día a día, en lo cotidiano. Y yo creo que la infancia de aquella época, en mi caso, pero la mayoría de los niños de mi edad,
estaba lleno de pequeños matices, de no muchas grandes cosas, pero eran profundamente felices porque se basaba también en contar y en compartir con los demás. Y actualmente está casado y tiene 2 hijos. Así es. A Sí. uno de ellos le vamos a ver a continuación en una fotografía. A sus hijos también les ha inculcado esa vida en la calle, ese saber disfrutar a través, bueno, pues de la pesca, como lo hacía usted cuando era joven, o de otros juegos en la calle, o también son más de tecnología, de PlayStation. Pues el tiempo cambia mucho. Tengo una niña de 15 años y un niño de 13. Y es verdad que, claro, yo tuve una infancia que ahora es imposible de reproducir. Claro. Procuro al menos pues, que estén el mayor tiempo posible que yo tengo libre, que desgraciadamente no es mucho, por estar con la familia, el que podamos realizar de vez en cuando algunos viajes, pero es verdad que es el tiempo también para ellos de la tecnología, de los medios de comunicación, y tampoco nos podemos abstraer de ellos. No le podemos apartar de la vida en la que viven. Es muy distinta de la nuestra, pero tampoco uno puede reproducir en sus hijos la infancia que vivió, sino lo que tiene que hacer es, si puedes, orientarles, pero también ser muy conscientes del año en que vivimos y que ellos viven en esta época, no hace 40 o 50 años. Me han comentado de usted que es un hombre con mucho sentido del humor. ¿Me han engañado o es verdad? Bueno, pues yo creo que es importante ponerle a la vida un poco de sentido del humor, ver el lado positivo de la vida. Y yo sí, procuro tomarme la vida con sentido del humor, con deportividad, afrontar los problemas con una sonrisa, el ver el lado positivo, si tienes la oportunidad, pues contar una broma, contar un chiste con los amigos, empezar riéndome de mí mismo, que también es importante para luego poder compartir con los demás. Y cuando uno también los temas importantes los ves con una perspectiva más lejana, yo creo que es una forma que te ayuda a ser feliz. La risoterapia, ¿no? La gente es más feliz si es capaz de sonreír, si es capaz de ser más optimista, si es capaz de ver la vida con menos problemas, porque la vida ya da suficientes problemas, ¿no? Motivos para amargarse hay muchos. Y yo creo que tenemos que buscar lo positivo de la vida, y yo sí soy una persona esencialmente optimista. ¿Recuerda la última vez que contó un chiste? Pues muchas veces, la verdad, sí. Me gusta gastar bromas. Quizá incluso esta misma mañana haya contado alguno de ellos. ¿Que no se pueden contar o sí? Se pueden contar, pero son un poco largos quizá para la televisión. Nos lo cuenta luego entonces. Bueno, pues luego sí lo contamos. ¿El mejor consejo que le han dado? Pues sí, quizá mis padres. Y no solamente consejos, sino fundamentalmente ejemplos. Que yo creo que el ejemplo es el fundamental de los consejos que se puede dar. El ejemplo de ser buena persona, el ejemplo de tener muy claro que hay que hacer con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo, que las cosas se consiguen con sacrificio y con esfuerzo, que las cosas muchas veces, si no llevan detrás ese sacrificio y ese esfuerzo, pues no merecen la pena. Me gusta mucho también el eslogan del Camino de Santiago, de nuestro Camino de Santiago en la provincia de Palencia, de que no hay gloria si no hay dolor, si no hay pena, ¿no? Y entonces el esfuerzo y el sacrificio llevan aparejado luego conseguir objetivos, y a mí me parece que ese ejemplo, más que ese consejo, es un ejemplo que yo procuro imitar en mi vida de la gente de la que he aprendido. ¿Las redes sociales han cambiado su forma de trabajar? Pues lo están cambiando, quizá en exceso, no deberían cambiar tanto, pero no te puedes extraer de la realidad del mundo en el que vives. Sí, yo estoy apuntado en algunas de ellas. La verdad es que tiene de positivo que contactas con mucha gente que no tienes posibilidad de hacerlo a través de unas vías diferentes de las redes sociales. Son mecanismos muy inmediatos, te permite conocer de primera mano la opinión y la visión de ver las cosas de muchísima gente que si no es imposible que lo hagas, pero tienen el riesgo de que quizá puedas creerte que el mundo real es el mundo virtual, y olvidarnos que el mundo de las personas es el mundo verdaderamente importante. Y hay gente que por desgracia vive en las redes sociales y se olvida que eso es importante, pero que el mundo verdadero es el mundo real, el mundo de las personas, el mundo del contacto físico, el hablar directo a la gente, el hablar y mirar a los ojos de la persona que te oye y que te escucha y también que te cuenta cosas. La persona a la que más veces ha llamado en las últimas semanas, ¿quién es? Pues seguramente mi mujer, seguramente el presidente de la Junta de Castilla y León, el alcalde de Palencia, el presidente de la Diputación de Palencia, la secretaria general del PP de Palencia, en fin, yo creo que estarían en la lista de los que más. Si le pregunto por un lugar para perderse, desconectar, olvidarse de todo, ¿qué lugar elige?
Bueno, me gusta mucho Palencia, claro, y me gusta mucho el mundo rural, que me ayuda mucho a desconectar, pero también me gustan las grandes ciudades y algún ejemplo de grandes ciudades hay en el mundo y también son bonitas. Quizá cuando uno trata de olvidarse de los problemas y de encontrar las raíces, sin duda es el pueblo, donde te encuentras a ti mismo, donde reflexionas sobre quién eres, donde dice para y frena y reflexiona sobre algunos temas. Y yo creo que a mí el mundo rural me da mucha paz y mucha tranquilidad, pero también es verdad que el bullicio de las grandes ciudades, siempre el ver lo que hacen los demás, es una cosa que me llama mucho la atención y por tanto tampoco me importa perderme en esos sitios. Para desconectar el pueblo, un lugar para pasarlo realmente bien y divertirse, ¿dónde nos vamos? Uy, hay muchos en el mundo. Bien, a ver, para descansar me gusta mucho el pueblo, esa es la verdad. Quizá para divertirme, pues si tuviera que elegir, pues a lo mejor unas vacaciones en una gran ciudad. Me gusta mucho Londres porque es una ciudad muy cosmopolita, sin embargo tiene el aspecto europeo de nuestra tradición, nuestra cultura, donde puedes aprender mucho de la gente, donde hay mucho que pasear y que visitar y donde un día se te hace muy largo porque haces muchas cosas y por tanto allí unas vacaciones de apenas 4 o 5 días te permiten desconectar de tus problemas diarios, de tus problemas cotidianos. ¿Suele hacer deporte? Pues tendría que hacer mucho más. Ando, de vez en cuando pues juego al pádel, algo de piscina, pero tendría que hacer mucho más del que hago porque evidentemente es bueno conservarse bien, pero lo que pasa es que al final el tiempo que uno tiene libre, que no es mucho, pues lo decía antes, se lo debes a tu familia y es con quien dedico ese espacio y al final no siempre haciendo deporte, no siempre haciendo algo que te gustaría personalmente, por eso al final te quitas el tiempo de tus hobbies porque te lo quita el trabajo y porque el tiempo libre tuyo se lo debes a tu familia. ¿Una película? Pues me gusta mucho Con faldas y a lo loco. Es una comedia, lo que decíamos antes, es optimista. Billy Wilder, cualquiera de Billy Wilder es buena, porque tanto El apartamento, Irma Dulce, pero quizá lo que supone Con faldas y a lo loco, de optimismo, de ver el sentido positivo de la vida, de ver siempre los problemas con una sonrisa, de intentar superar los retos y las dificultades, a mí me parece que es una auténtica comedia, pero que también tiene una parte de la que uno puede aprender mucho. ¿Una canción? Me gusta Dire Straits, me gusta la buena música, pero quizá por la generación en donde yo me crié, pues toda la música de los 80, que además ahora hay que decir que hay muchas emisoras de radio que empiezan a recuperar esta música de los 80, estas canciones que realmente son muy bonitas y que ya son verdaderos clásicos, porque entonces nos parecían la música del día a día y hoy estas canciones tienen ya 30 años de antigüedad, muchas de ellas. Si yo le digo o le pido que elija un libro, ¿qué libro elegiría? Uy, pues hay muchos libros donde elegir. Hombre, en español quizá El Quijote, porque ahí tienes de todo, ¿no? Y representa muy bien nuestra filosofía como españoles, esta mezcla que tenemos de Quijotes y Sancho Panzas, este lado idealista, pero a la vez ese lado muy pegado a la tierra, muy realista de Sancho Panza, y a la vez lleno de refranes, lleno de anécdotas y lleno de nuestra forma de ver la vida. Yo creo que El Quijote es mucho más que un libro de aventuras caballerescas, es fundamentalmente un libro que representa nuestra forma de ver y entender el mundo como españoles. ¿Cuál es su comida preferida? Pues la comida sencilla, me gusta mucho la paella, me gusta mucho la tortilla de patata, me gusta mucho la ensaladilla rusa, en fin, la comida esta de la que no te cansas, que también se apegada muchas veces al terreno, a nuestra tierra, y sí, es de la que más disfruto. ¿En qué se fija cuando conoce a una persona? Pues fundamentalmente en los ojos, en la sinceridad con la que te habla. A mí me gusta escuchar y me gusta también observar. Muchas veces los políticos están acostumbrados a hablar más de lo que escuchan y a mí me gusta escuchar mucho porque es de lo que aprendes. Yo antes decía que una de las cosas bonitas en política es la oportunidad que tienes de que haya gente que te cuente realidades y problemas que si no tendrías contacto con ellos. Yo recuerdo mi época de consejero de Sanidad y Bienestar Social fue apasionante por contactar con colectivos de personas de discapacidad, de personas mayores, de colectivos de infancia,
a los cuales tendrías muchas dificultades de conocer y contactar, de no vivir un problema real como muchas veces viven muchos de ellos. Y yo creo que es muy positivo que muchos ciudadanos tengamos conocimiento de que estas realidades existen. Y por eso yo decía antes que en la vida se escucha mucho más y escuchando es una oportunidad para aprender y para conocer a las personas. ¿Se eligió usted la combinación de la corbata y la camisa o se la eligen? Pues yo soy muy clásico, con lo cual lo tengo relativamente sencillo. Al final, cuando voy de traje, pues son los trajes grises, los azules, las camisas son las blancas, también las azules, las corbatas nunca suelen ser muy estridentes, y entonces vienes a saber qué corbata y qué camisa van con cada uno de los trajes, y ya cuando ves el armario ya dices voy a poner tal traje, pues esta camisa, esta corbata. Y sí, no es que yo sea una persona que entienda especialmente, pero tienes memoria de saber qué colores combinan con cuáles, y como tampoco me arriesgo mucho en el vestir, pues suelo acertar. ¿No es arriesgado? No soy arriesgado, porque a veces te equivocas, y entonces como yo no soy una persona que tenga un especial conocimiento o gusto quizá por los temas del vestir, pues yo también admiro a la gente que dices que es capaz de combinar cuadros y rayas, pero tiene que ser de no sé qué tipo el cuadro, no sé qué tipo la raya. Pues yo en eso no me arriesgo, ¿no? La camisa suele ser generalmente una camisa lisa, con lo cual no te condiciona el tipo de corbata y sueles acertar, claro. Si tuviera que elegir 3 cosas o personas, ¿con qué se quedaría? Yo lo tengo muy fácil, claro. Yo tengo una familia que somos 4 contándome a mí, mis 2 hijos y mi mujer, claro. Si tuviera que ir a una isla desierta, pues yo creo que los 4, hombre, echaríamos de menos a mucha gente y a muchas personas y a muchas cosas, pero estando los 4 juntos, pues yo creo que desde ahí construiríamos algo nuevo, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, que le vaya muy bien. Pues muchísimas gracias a usted y a todas las personas que nos han visto en sus casas. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.